7:54 de la noche del 3 de febrero del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Este es un grupo de amigos que se sientan a leer la Biblia, a analizarla a profundidad. Una mesa de debate, no es un culto, no es una reunión de esas donde se lleva a cabo, digámoslo así, un escenario común y corriente, no. Realmente esto es una mesa de debate. Esta es una mesa para preguntar, esta es una mesa para desarrollar ministerios, para dar posibilidad a otras personas de aprender, de formarse y de ejercer también. Me alegra mucho saber que llevamos ya 2 años y 10 meses funcionando. Hay varias personas que no han podido entrar por cuestiones de conexión o por cuestiones de trabajo, están ocupados. Entonces, pues pronto los veremos, ¿cierto? ¿Dónde está Yadira? Se me fue Yadira. También debemos decir que invitamos a todas las personas. De 5 de la mañana estudiamos el Antiguo Testamento en orden. Y a las 8 de la noche, faltan 5 minutos para las 8 de la noche, estamos estudiando el Nuevo Testamento. A veces hacemos unas especies de paréntesis en el estudio, porque la escuela precisamente es para desarrollar integralmente al cristiano. Y este año, 2023, el Señor ha colocado en el corazón empezar a predicar y enseñar los hermanos aquí presentes. Los hermanos que son juiciosos, disciplinados, que vienen constantemente. Por ejemplo, los que están acá, los que guardan la unidad del cuerpo de Cristo y la unidad de la fe. Porque para eso es la escuela. No se nos puede olvidar que la escuela es precisamente para que aprendamos doctrina. Ay, el gato me está molestando el cablecito del celular. ¿Cómo la ven? Juguetón. La escuela es para que la persona se forme, pero también para que todos pensemos una misma cosa. No es posible que sigamos pensando el uno aquí y el otro allá, y yo creo así y yo creo allá, porque precisamente ahí es donde llega la apostasía. Por ejemplo, esta mañana, una reunión hermosa donde el Señor nos hablaba de la expiación. Y esta mañana, hablando de la expiación, y esta tarde hablando con personas de la expiación, me di cuenta que ese tema de la expiación, del cordero en suerte para Jehová y el cordero en suerte para Azazel, hace parte del ministerio evangelístico. Toda persona que predique y tenga el ministerio evangelístico, o sea, que sea evangelista, debe saber acerca del día de la expiación. Porque precisamente cuando 1 Corintios 15 dice que el Señor murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, se refiere a eso. Ese conforme a las Escrituras es conforme a Números capítulo 16. Jesús es el cordero de la expiación. Jesús primero es el becerro de la expiación y el cabrito de la expiación. Y ese becerro de expiación y cabrito de expiación tienen 2 funciones diferentes, pero no se pueden confundir con el cordero de la Pascua. ¿Se van dando cuenta? Y hablando de la expiación, por ejemplo, ya faltan 2 minutos para iniciar, quise dar una introducción para que si alguna persona nos ve, comprenda la importancia de esta reunión. Aarón tenía que sacrificar primero ¿un qué? Un becerro para expiar el pecado de él. Y
un cabrito. Déjenme buscar a ver. Levítico 16. Primero un becerro, ¿cierto? Un becerro. Un becerro para expiación, sí, y un carnero para holocausto. Ojo con eso. Primero, un becerro para expiación, por él y por su casa. Y luego un carnero para expiación, por él y para holocausto. Pero cuando iba a ser el sacrificio por el pueblo, ya no era un carnero y ya no era un becerro. Ahora eran 2 machos cabríos. Uno en suerte para Jehová y otro en suerte para Azazel. Mire, por eso esta mañana muchas personas comprendimos que cuando se predica el evangelio a una persona y no se le enseña que su culpa fue expiada en Jesucristo, la persona no es libre, sino que sigue creyendo todavía que tiene problemas. Pero cuando le muestras que la culpa ya es quitada por el macho cabrío de la expiación del pueblo y por el becerro de la expiación que es él, la vida transforma. El lunes volveremos a seguir hablando del tema. Ya son las 8 de la noche en punto. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos todos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Reiteramos invitados a la clase gratuita, no tiene que pagar un peso, ni membresía, ni mensualidades. Y debo decir que me da tristeza que hay muchas personas que están viviendo de esto, están viviendo de predicar y de enseñar. Cuando predicar y enseñar debe ser gratuito, no debe ser por dinero, no debe tener un precio. Así que si quieren venir a estudiar con nosotros, simplemente su Biblia, lapicero, lápiz, todo lo que tenga para anotar, ¿ok? Bueno, para mí es una alegría esta noche presentarles a la persona que trae la palabra en esta noche, la enseñanza. Es una alegría primero porque hace parte de las personas que han estado en mi vida, como lo es la hija, María Isabel, que si recuerda, María Isabel es fundadora de la escuela. Y la hermana que va a predicar hoy nos seguía en silencio por allá atrás, ¿verdad, hermana Marelvis? Yo recuerdo que ella por allá opinaba, decía cosas, pero nunca aparecía, nunca nada. Pero ella escuchaba los videos en YouTube. Gracias a Dios, YouTube nos borró los 1050 videos que teníamos. YouTube los borró. Y cuando YouTube los borró, pues ya la hermana no tenía el material para estudiar. Entonces tomó la decisión de estar aquí con nosotros. Y agradezco a Dios porque YouTube borró los videos, ya que a partir de eso, pues la hermana Marelvis ya la conocemos más, la apreciamos, ya nos hace falta. Y hoy en la escuela, pues por su disciplina, ¿cierto? Por su unidad, pues comienza a desarrollar su ministerio, sus dones, las operaciones del Señor predicando. Mi hermana Marelvis, muy buenas noches, el Señor le bendiga. Y bueno, todo suyo, ¿qué traje hoy de parte del Señor para enseñarnos? Buenas noches, bendiciones a todos. Muy grato estar con ustedes y tener la oportunidad de enseñar la palabra de Dios. Como le decía David, es diferente la metodología, es
tengo ya, yo predico en las iglesias y eso, pero acá es muy diferente. Acá es muy diferente porque acá es un estudio exegético. Entonces, en las iglesias por lo general son temas, son el perdón, el amor, cosas así, que es lo que nos han enseñado. Entonces, la enseñanza que tengo para hoy, el Señor me ha entregado, es la carta a Filemón. Esa la encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Saben? Yo me encuentro un poquito indispuesta de salud, me duele un poco la garganta y me arden los ojos. Lo único que les voy a pedir es que me ayuden a leer los textos bíblicos, el que pueda, que me colabore, que me haga el favor. Con gusto, mi hermano. Vamos a leer. ¿Señor? Con gusto le ayudamos. Muchas gracias. Entonces vamos a leer lo que es Filemón. ¿Quién me puede ayudar leyendo toda la carta de Filemón para luego ir paso a paso e ir explicando Amén. Lo que significa el tema concreto de esta carta? Amén. Filemón tiene un solo capítulo, entonces comenzamos desde el primer versículo. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, ¿tenga yo algún provecho de ti en el Señor? Conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, vamos a dar un pequeño contexto histórico de la carta de Filemón.
La carta de Filemón fue escrita aproximadamente entre los años 60 y 62 después de Cristo. Filemón vivía en Colosas. Colosas se encontraba en la península de Anatolia, lo que es Turquía. Se dice que ahorita en ese lugar donde estaba Colosa ya no existe nada, que son puras ruinas. Colosa hace parte de Roma. Filemón es una epístola de las más pequeñas que hay, tiene 25 versículos. Es una carta personal que le hace Pablo a su amigo Filemón. Aquí podemos apreciar en esta carta cómo era la iglesia primitiva y la esclavitud. Tenemos que tener claro que la esclavitud en Roma se veía como algo normal. No había justicia, era como una necesidad. Las personas que tenían dinero, las personas que podían tener esclavos. Entonces Filemón debería ser una persona acomodada porque tenía esclavos, y Onésimo era su esclavo, por lo menos tenía un esclavo, sí, que era Onésimo. Entonces debería ser Filemón una persona acomodada por tener un esclavo. El esclavo por lo general era de la clase baja, era visto como una herramienta más de trabajo, eran utilizados en la minería, en la agricultura, y al transcurrir el tiempo los amos se fueron dando cuenta que si los trataban mejor, que si los trataban, ellos producían más. Entonces se fueron siendo como amigos y los colocaban en otros empleos que no eran tan forzados. Pero como tal, ellos eran renegados como de la sociedad. Ellos no participaban en los eventos ni nada de eso, solamente participaban en una fiesta que se llama Saturnalia, que era una fiesta que se le daba en honor a Saturno, ¿sí? Eso se hacía en el Foro Romano. Era una fiesta así como, yo me lo imagino como estilo carnaval, porque se dice que pintaban las casas, que se entregaban regalos, que era risa, que había orgías, o sea, un desorden, y ahí adoraban a su Dios. Entonces ahí sí les dejaban participar a los esclavos. Era la única oportunidad que ellos tenían como de libertad, eran los esclavos. O sea, porque el amo era el dueño y señor del esclavo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque Onésimo es el personaje principal. Onésimo es un esclavo. Onésimo es la figura importante en esta carta. No es Filemón, es Onésimo, porque es la persona que va a ser transformada. Bueno, vemos que empieza que Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. El saludo de Pablo en esta carta es diferente de las otras. O sea, él en esta carta no dice que es apóstol, él dice que es prisionero de Cristo. O sea, él se identifica como esclavo de Cristo, él se identifica como acorde a lo que le va a pedir a Filemón. Entonces dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En este párrafo vemos una palabra clave que es el amor. Él hace mucha referencia al amor. ¿Por qué? Porque si Onésimo es un esclavo y va a hacer una petición, y si Filemón es un discípulo, o por lo menos Pablo le tuvo que haber dado alguna enseñanza a Filemón para tener tanta confianza en que él lo va a obedecer. Filemón es de Colosa, pero si nosotros vemos a los colosenses, Pablo nunca estuvo en Colosa. Él estuvo en Éfeso y en otras partes, pero no estuvo en Colosa. Entonces habla mucho del amor. Nosotros tenemos que amar, nosotros tenemos que amar al prójimo, nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Esto lo podemos mirar en Primera de Juan 2, del 7 al 11. ¿Quién me ayuda, por favor? Primera de San Juan, del 7 al 11. Capítulo 2, del 7 al 11.
¿Quién me ayuda, por favor? Primera de Juan 2, del 7 al 11. Capítulo 2, verso del 7 al 11. ¿No se te escucha, Yaira? Micrófono, Yadira, no se te oye. Ay, disculpe, no había activado el micrófono. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hasta ahí, Yadira. Gracias. Entonces podemos ver lo importante, o sea, el Señor siempre nos ha dejado ese mandamiento, amar. Nosotros tenemos que amar a toda persona. Él porque es limpio, Él porque es sin mancha, Él nos amó a nosotros primero, nosotros no le pedimos que nos amara. Él fue misericordioso con cada uno de nosotros. También podemos mirar en Romanos 12:10, que nos hace referencia al amor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Romanos 12:10. En cuanto a honra, Romanos 12:10 dice: amad los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Ese es el amor que quiere nuestro Señor Jesucristo, que sintamos nosotros por nuestros hermanos, por nuestros compañeros, por nuestros hermanos en la fe. Eso es lo que le está pidiendo Pablo a Filemón. O sea, Filemón es un buen testimonio. Filemón, todos hablan de él. Todos dicen que él con los santos es muy especial, que él trata bien a las personas que le sirven al Señor. Entonces, ser un buen testimonio sirve de mucho. Por eso tenemos que presentarnos ante el Señor como obrero aprobado, sin nada de qué avergonzarnos. Seguimos con que Pablo intercede por Onésimo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Vemos que Pablo se identifica, se da a conocer como prisionero de Cristo. O sea, él no dice que lo tienen en Roma preso porque hizo tal cosa, no, él sabe que todas las cosas que le suceden al cristiano obediente, que todas las cosas que le suceden a esa persona que está apartada para el Señor, suceden para bien. Que se tiene que hacer siempre la voluntad del Padre. Eso lo podemos ver en Efesios 6, del 5 al 6. Donde habla de la voluntad del Padre. por favor. Y otro que me vaya buscando, por favor, Primera de Tesalonicenses, del 5 al 18. Gracias. Efesios 6, del 5 al 6. No se escucha, mira.
Porque era para hablar el de 1 Tesalonicenses, del 5, capítulo 5, versículo 18. yo leo Efesios 6, del 5 al 6. Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6. Al 6, sí, señor. Ya un momento. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Y ahora, 1 Tesalonicenses, ¿qué? 5:18. Hermana Edelmira, micrófono. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que con vosotros en Cristo Jesús. O sea, las circunstancias, amén. Las circunstancias que rodean a Pablo en ese momento, puede ser que él esté prisionero en Roma, él está preso, pero esa circunstancia para él no es importante, porque él sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Él sabe que él cree en Jesucristo y que todas las cosas que suceden es por él. Por eso es que él en su palabra dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que dice así en la palabra de Dios. Sí, así dice. Entonces, porque él cree realmente en la palabra de Dios. El nombre Onésimo significa útil. Nosotros, Onésimo en ese momento para Filemón fue inútil. ¿Por qué? Porque no reunía las condiciones que Filemón estaba requiriendo para estar en su casa, porque no sabemos qué le pasó, no sabemos si robó, no sabemos si fue grosero, porque realmente no lo especifica la carta. O sea, solamente lo deja entrever, pero no dice qué realmente fue lo que hizo Onésimo a Filemón. Entonces, Pablo le habla a Filemón para que tenga piedad, para que como que todo eso que él enseñó, todo eso que él sabe, lo ponga en práctica. O sea, no es solamente escuchar, es solamente poner en práctica. Si nosotros aprendemos algo, si nosotros escuchamos algo, no es para que quede ahí, porque eso se olvida. Nosotros tenemos que ir día a día poniendo en práctica las cosas que vamos aprendiendo. Hermana Marelvis, Muchas veces, permítame enriquecer algo de lo que usted acaba de decir. Onésimo es el esclavo de Filemón y se le voló a Filemón y se fue para donde Pablo. Esa volada, por ley, merece la muerte, porque el esclavo no se puede ir de la casa. Entonces, por eso Pablo tiene que escribir esa carta rogando por él. sí, muchas veces nosotros nos hemos portado como Onésimo. O sea, nosotros tenemos que vernos como ese esclavo. Uh-huh. ¿Sí? Esclavo inútil. Primero fuimos un esclavo inútil. Pues ahora, gracias a Dios, somos esclavos útiles. Señor. Sí, pero antes fuimos esclavos inútiles, porque no hacíamos lo que es correcto ante los ojos de Dios. Porque Jesús, a pesar de que Él nos redimió con su sangre, a pesar de que Él nos compró nuestros pecados, nosotros seguíamos por el camino incorrecto, haciendo lo malo todo el tiempo y no éramos apartados para Dios, no éramos apartados para el Señor. Día a día, a medida que aprendemos, a medida que vamos adquiriendo sabiduría, vamos apartándonos para el Señor, vamos siendo esos siervos útiles, vamos predicando esa palabra, vamos dando esa enseñanza, vamos dejando ese buen testimonio. Tal vez en algún tiempo cada uno de nosotros tiene nuestra vida pasada. Y muchos dirán, ay, pero miren el hermano David, ahora hay que hacer a tira, y que diciendo que predicando la palabra, si antes fue esto, antes fue lo otro, y míralo ahora. Pero ya David sabe que Jesús pagó un precio por él, que Jesús justificó por medio de la muerte, justificó su pecado así como justificó el nuestro, que ya el acusador, como él hablaba hoy, no tiene nada que señalarle, porque él sabe que ya Jesús redimió sus pecados, que él sabe que Jesús lo compró. Entonces nosotros, eso es algo que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros, dejar de ser ese siervo inútil para convertirnos en un siervo útil. O sea, bonito que así como Pablo tenga esa confianza 100% en ese siervo inútil, de que no lo va a dejar mal, pues él tiene la conciencia, él sabe
que Onésimo nació de nuevo. Él sabe que Onésimo, ya el Espíritu Santo está en él. Él sabe que Onésimo va a ser un testimonio vivo de él, no lo va a dejar mal, por eso él se pone de garantía, así como hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, ¿sí? Hay unos que estamos cumpliendo lo que Él quiere, hay unos que estamos cumpliendo y estamos siguiendo paso a paso lo que el Señor necesita, pero hay otros que no, hay otros que seguimos siendo Onésimo, inútil, no el útil que el Señor está buscando. Pablo tanto era que lo quería que él decía, yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que con tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Mire esa afirmación que hace Pablo. O sea, ya él sabe que Onésimo tiene que tener un lugar privilegiado en la casa de Filemón. Ya Onésimo no lo puede ver como si usted sabe lo que es para Filemón, que será su esclavo, que será el que estaba ahí. Y ahora lo tiene que sentar en su mesa, ahora lo tiene que ver como su amigo, ahora lo tiene que ver como ese ser espiritual que está al mismo nivel. ¿Por qué? Porque eso también lo podemos ver en Gálatas, que Gálatas, no recuerdo la cita, donde él dice que ya no hay esclavos, que todos somos iguales. Creo que es Gálatas 3:28, si no estoy mal. Amén, mi hermana, esa es la cita. Amén, ¿quién me ayuda, por favor? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Amén. Ya nosotros sabemos que todos somos iguales delante del Señor. La condición primordial para ser igual es nacer de nuevo, es arrepentirnos, es aprender la palabra de Dios, la verdad, ir a esa sana doctrina. Entonces, cuando todos estamos en ese mismo sentir, estamos iguales ante los ojos de Dios. O sea, acá nosotros podemos decir que somos iguales, que no hay preferencia, que le debemos respeto, honra al hermano David, porque es el siervo que el Señor ha escogido para enseñarnos a cada uno de nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El Señor siempre escoge personas para guiarnos. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de él, porque ha sido de bendición para mi vida. He aprendido mucho en este corto tiempo que tengo. He aprendido mucho. Aparte es la dedicación también que uno le coloque. Porque desde que mi hijo entró a clases, para mí ha sido difícil la clase en la mañana. Pero yo voy al trabajo, y como yo entro primero que todas, yo escucho la clase. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes, nosotros tenemos que ir nosotros mismos exigiéndonos y ver dónde fallamos. De pronto a veces lo molesto mucho a preguntarle y de pronto está trabajando y no me contesta, pero bueno, él es el siervo que el Señor escogió para nosotros, entonces tiene que aguantarse. Amén. Porque ni modo. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, ser ese siervo. Nosotros tenemos que honrarlo, nosotros tenemos que respetarlo, así como Pablo decía. Si Pablo decía que él podía mandar a Filemón, era en un nivel espiritual, o sea, sabía que Filemón le debía respeto, te habló que Filemón le había enseñado, y cuando uno tiene eso en su conciencia, eso, tiene claro eso, sabemos que nosotros obedecemos a esa persona que está por encima de uno espiritualmente. Amén. Amén. A ver, por acá. El 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Imagínense eso, ponlo a mi cuenta. O sea, así como, me recuerda como a Jesucristo en la cruz, cuando Él cogió todos nuestros pecados y no le importó que el Padre en ese momento sabía Él que le iba a quitar su mirada, que lo iba a abandonar, pero Él por amor a nosotros aceptó todos esos pecados de cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad
de poder estar con ellos, de poder verlo, de poder en ese momento, en el arrebatamiento, poder irnos con Él. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todas esas bendiciones que nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y si Él en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Miren, o sea, él sabía que Filemón te iba a hacer caso. Él sabía que para Filemón de pronto iba a ser, me disculpa un momentico. Es muy interesante lo que la hermana nos está hablando, de cómo la deuda se paga, ¿no? Que debemos perdonar, que el Señor nos perdonó, ¿verdad? Y que así como Él nos perdonó, pues ella nos está mostrando que esta carta de Filemón, que Onésimo era inútil, entonces debe él hacer lo mismo. Micrófono, hermana, dale. Bueno, quedé por donde, versículo yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré 19. por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. Pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el perdón, la redención. Onésimo era el redimido. Aquí vemos como un paralelo, o sea, como cómo funciona Pablo, Onésimo, Jesucristo, el Padre. ¿Sí? Jesucristo se entrega por nosotros, toma esa culpa para que podamos tener acceso al Padre. Pablo hace lo mismo, o sea, se toma toda esa culpa que tiene todo lo de Pablo, se entrega como garantía para poder tener ese acceso al Padre. Entonces, perdonar, nosotros tenemos que perdonar. Me decían a mí, pero que es fácil decir perdona, pero como a usted no le han hecho lo que a mí me hicieron, es como perdono. ¿Cierto? O sea, porque de pronto nosotros, ¿no? ¿Cómo olvido ese hombre que me engañó? ¿Cómo olvido esa mamá que me dejó tirado? ¿Cómo olvido ese tío que me violó? ¿Cómo perdono yo todas esas cosas? Entonces, es como duro, pero si el Señor nos enseñó, si nosotros realmente tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Él nos enseña a perdonar. Él nos enseña a tomar conciencia de que es por el bienestar nuestro. Nosotros perdonamos. ¿Qué significa perdón? Perdonar en la Real Academia es remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. Pero, según la Biblia, la palabra perdonar es dejar ir, soltar. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Nosotros tenemos que aprender a olvidar, porque perdonar es olvidar y no tener resentimiento. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 13, 4, 5. ¿Quién me ayuda con esta? ¿Quién me ayuda con esta cita? Qué pena, disculpe. ¿Cuál es, hermana? 1 Corintios 13, del 4 al 5. 13, 4, 5. Leo. Leo. 1 Corintios 13, 4, 5. Sí, señor. Dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amén. Amén. Nosotros tenemos que perdonar. Y perdonar no significa que nosotros aprobamos la ofensa. Eso no significa, podemos mirar Isaías 5 al 20. ¿Quién me ayuda con esa cita bíblica? Isaías del 5 al 20.
Del 5 O sea, perdonar no es que nosotros... Del 5 al 20, o Isaías 5:20. 5:20, perdón. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. O sea, nosotros tenemos, no podemos aprobar las ofensas que hay. Una acción mala es una acción mala, pero sí debemos perdonar. Pero si la acción fue mala, es mala la acción. Nosotros tampoco debemos actuar como si no hubiéramos hecho nada mal. Eso lo podemos ver a lo que le pasó a David en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel 12, del 9 al 13. Segundo de Samuel, ¿qué? Segundo de Samuel 12, del 9 al 13. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de tu Israel, a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Así es, nosotros vemos que, Dios perdona a David, pero no lo libra de las consecuencias de la acción que él hizo. Nosotros podemos cometer errores, podemos pedirle al Señor que nos perdone, pero tenemos que aceptar que las consecuencias del Señor vienen. Nosotros no podemos, a él se le va a olvidar, no, Señor no se lo olvida. Las consecuencias de él vienen para cada una de las acciones nuestras. Si tú actúas mal, habrá consecuencias sobre esa acción que realizaste. Podemos mirar en Salmo, en el Salmo 37:21. Nosotros no podemos dejar que las demás personas se aprovechen de uno tampoco. Porque podemos perdonar, pero no podemos, dejarnos que los demás se tomen como ventaja de lo que hacen, porque no, que ellos son cristianos, le podemos hacer esto y esto, no. Eso es como manso, pero no menso. Más o menos. Algo así. Salmo 37 dijo. Salmo 37, verso 21. Salmo 37, capítulo 37, versículo 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Amén. Dejar que los demás se aprovechen de uno. También no podemos disculpar sin una base sólida. Eso lo vemos en el Salmo 139, del 21 al 22. Salmo 39. Salmo 139, del 21 al 22. Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. Lo leo. Amén. Salmo 139, del 21 al 22. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enaltezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Amén. Dios no perdona a quienes no reconocen su falta. Nosotros, para que Dios nos perdone, tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Tenemos que reconocer cuál ha sido nuestra falla. Y así es cuando Él nos va a perdonar. Nosotros tenemos que abrir nuestra boca. No es que Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, sí. Pero nosotros tenemos que actuar. Tenemos que arrodillarnos, tenemos que pedir perdón. Señor, perdónanos por esto, esto y esto. Nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, sabemos por qué debemos pedir perdón, a quién le debemos pedir perdón
¿Y qué debemos perdonarnos nosotros mismos? Porque sé que hay muchas personas que no se han perdonado ellos mismos, que no han pedido perdón. Nosotros cuando pedimos perdón nos quitamos una culpa, nos quitamos un peso. Debemos pedir perdón, hermano. Cuando nosotros pedimos perdón, nos aliviamos la carga, porque nosotros muchas veces condenamos a la persona sin querer, a la queremos perdonar. Muchas veces no la dejamos que ella avance, muchas veces no la dejamos que ella crea en la palabra, muchas veces no permitimos. ¿Por qué? Porque no perdonamos. Entonces, hoy los invito a que pensemos y digamos, ¿a quién tengo que pedir perdón? ¿A quién? ¿Qué me debo perdonar yo misma? Porque a veces nosotros nos perdonamos las acciones que hemos hecho. Y si Dios ya pagó por ti un precio, ya el Señor se llevó todo eso, ya eso no está. Ya en la cruz del Calvario se llevó todos nuestros pecados, ya nosotros somos limpios. Solo debemos mantenernos, llevando una vida recta, una conducta recta, apartada, demostrando las virtudes de Cristo. Sí, es difícil, porque nosotros nos airamos, porque somos carne, porque dentro de nosotros una naturaleza vieja está ahí, porque la tiniebla siempre quiere oscurecer la luz. Pero nosotros tenemos que estar firmes, creyendo en la palabra. Cuando nosotros creemos en la palabra, cuando nosotros tenemos la certeza de que Jesús está con nosotros, de que Él derramó su espíritu en nosotros sabemos que vamos a hacer luz. Nosotros sabemos que vamos a ser de bendición. Es lindo cuando dicen, yo puedo decir que usted ha sido mi maestra, yo puedo decir que yo he aprendido de usted, yo puedo decir, bueno, esta no es tan bonita porque en la escuela porque no se usa, porque usted es mi madre espiritual. Yo puedo decir, sí, tantas cosas que de pronto de una u otra forma, en la medida en que uno va avanzando en el conocimiento, ya las personas se van dando cuenta, la semilla ha sido sembrada, porque no es recibir la enseñanza, es ponerla en práctica. Aquí es lo que le está diciendo Pablo a Filemón: pon en práctica todo lo que te enseñé. Si realmente la gente dice esto y esto, pues yo te quiero ahora ver en esto, en el perdón, vamos a ver qué haces. Eso es lo que todos nosotros tenemos que tener presente, que tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Todo lo que aprendemos. Hoy me decía una compañera de trabajo, pues ella dice que no es católica, ella no es evangélica, ella no es de Mao, pero ella dice que en la medida en que, porque yo cuando almuerzo con ellos, yo no dejo de hablar de la palabra de Dios, o si yo estoy en algún lugar con ella, yo siempre la palabra de Dios. Pues ahora con citas bíblicas, entonces nos enseñamos, nos colocamos así y empezamos a hablar. Hoy ella me decía, yo puedo decir que usted ha sido mi maestra, yo puedo decir que he tenido conocimiento por usted, yo ahora me pongo oro, yo sé que oro y yo sé que Dios me escucha. Entonces hoy le explicaba ese nacer de nuevo y que le pidiera, que le clamara al Señor, porque era el Espíritu Santo el que la iba a ayudar. De todas esas explicaciones, ella la va teniendo en cuenta, y sé que ahí vamos a ver frutos. Sé que vamos a ver frutos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros debemos perdonar? Porque perdonar nos da muchos beneficios. Podemos mirarlo en Mateo del 5 al 9 y Proverbios 14:30. ¿Mateo del 5 al 9 o Mateo capítulo 5? 5, 9. Ya. Perdón, Mateo 5, verso 9. Ajá. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Proverbio 14:30 también, eso es, perdonar implica que vamos a tener esos beneficios, vamos a tener un corazón limpio, vamos a ser vistos con buenos ojos. ¿Quién tiene Proverbio 14:30? Está llamando Milagro. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Amén. Porque también, ¿qué implica que perdonar? Que debemos ser comprensivos.
Eso lo podemos mirar en Santiago 3:2. Santiago 3:2. Bueno, ya acabamos. Santiago 3:2. Amén. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en la palabra, este es varón perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. Amén. Nosotros vemos que esto implica ser comprensivo, implica ser razonable. Lo podemos ver en Colosenses 3:13. Leo, Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Amén. Porque ¿qué pasa cuando nosotros nos perdonamos? El Señor no nos perdona. Y si el Señor no nos perdona, le damos ventaja al enemigo que pueda incidir sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? Mi invitación en el día de hoy es que debemos perdonar, debemos soltar todo aquello que no te deja crecer, debemos soltar todo aquello que no está dejando a la otra persona avanzar. Perdona al que te debe, perdona al que te hirió, perdona al que habla de ti. Perdonemos hermanos, esa es la invitación en el día de hoy, esa es la enseñanza que nos deja esta carta. Acá en esta carta podemos ver la diferencia grande que hay entre la ley romana, la ley mosaica y la gracia, ¿sí? Pues en esa época, en la ley mosaica, vimos que al esclavo lo podían matar, lo podían vender, o sea, eso era una ofensa, haberse volado era una ofensa. En cambio ahorita es la gracia, ahorita vemos que el Señor se ofrece por cada uno de nosotros, el Señor nos da una nueva vida, el Señor nos transforma y el Señor día a día nos da nuevas oportunidades. O sea, no es que Él sea permisivo, Él nos da oportunidades a cada uno de nosotros, porque Él sabe cada don y cada talento que ha depositado en cada uno de nosotros para que nosotros podamos ir avanzando, para que nosotros podamos dejar esa semilla en cada una de esas personas que lo están necesitando. O sea, que sea un momento para que nosotros en nuestro corazón revisemos, porque tenemos que estar limpios realmente, hermanos, tenemos que estar limpios para poder empezar con ese trabajo que se ha puesto en el corazón del hermano David, de que es llegar a cada casa, llegar a cada hogar. Pero nosotros tenemos que estar limpios, tenemos que estar aprobados, no tenemos que tener nada que nos acuse, porque si en ese momento nosotros conseguimos a alguien que diga, no es que ella hace esto y ella hace esto y no eres buen testimonio, pues entonces no vas a poder llegar. Entonces va a ser para ti o para cada uno de nosotros más difícil emprender ese camino, va a ser para nosotros más difícil poder conseguir la meta, y que esa visión que tiene la escuela, que es de avanzar, que es de que en cada casa se levante ese altar, pues entonces se va a complicar. Nosotros tenemos que cada uno de nosotros interiormente revisarnos, debemos mirar qué es lo que estamos haciendo nosotros incorrecto, qué debemos hacer para que seas aprobado, para que no tengamos nada, para que podamos nosotros explicar la buena nueva, para que con sabiduría y entendimiento nosotros podamos enseñar, podamos perdonar, porque para Onésimo fue fácil huir de la casa de Filemón y se fue para Roma, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Roma, la tercera parte de Roma eran esclavos, y él sabía que ahí se podía camuflar, él sabía que ahí por ahí era más, sí, él sabía no va a encontrar. Y bueno, y mira que se encuentra, porque es que Dios ya tiene el camino trazado de cada uno de nosotros, Dios ya sabe qué vamos a hacer nosotros cada uno, qué tenemos que hacer, así como Él sabe cuál es el trabajo de la iglesia, cuál es el trabajo de Delira, de los pastores, de Jorge, de Yadira, de Marta. Ya sabemos qué tenemos que hacer, ir desarrollando esos dones, esos talentos que Él ha depositado en cada uno de nosotros,
para poder ir esa semilla colocándole en cada uno de los hogares a los que vayamos, para poder crecer, para poder avanzar. Entonces, les invito de corazón que hagamos un análisis, que si tienes algo de que pedir perdón, a quien decirle que te perdone, pues yo lo hago ahorita con David. Pues le pido perdón, porque de una u otra forma cuando yo escuchaba las clases, invisible porque nadie me veía, yo estaba en mi cuarto en Facebook, y yo cogía rabia con él, o sea, yo le decía, pero sobre todo con el cuando empezó la clase de que el cristiano no peca, yo le decía, pero ¿cómo no vamos a pecar? O sea, él es perfecto, él no se equivoca. O sea, yo cogía rabia y yo decía, pero él está loco. Eso dije yo. ¿Por qué? Porque no tenemos claros los conocimientos. De cuando nosotros no tenemos claros los conocimientos, nosotros empezamos a hablar de otra persona. Entonces aprendamos que primero tenemos que tener el conocimiento para poder decir algo. Pero David, te pido perdón porque sí, te decía que eras loco, que estabas loco. Entonces, porque realmente es así, o sea, pero cuando ya empezamos a mirar poco a poco qué era lo que quería decir, qué era pecado, qué no era pecado, entonces sí entendí el pecado, que el cristiano no peca. O sea, ahí sí entendí. De pronto en ese momento no, o sea, aparte tenía como que otra visión, estaba metida en otras cosas y trataba de defender lo que yo en ese momento representaba. Porque en ese momento uno pide perdón a Dios por tus pecados, el Señor te va a perdonar. Era como cambiar eso por otra cosa que yo estaba escuchando de alguien que no conocía, ¿sí? Amén. Entonces, es muy importante esas cosas, es muy importante tener el conocimiento, es muy importante avanzar, es muy importante apoyarnos entre cada uno de nosotros para que unidos en la unidad está la victoria, hermano, eso es real. Cuando no hay unidad, no hay nada. Entonces, si hay algún caso de intolerancia, si hay algún caso de murmuración, lo ideal es que se hable, porque muchas veces, si se habla por aquí, se habla por allá, lo que se hace es que el grupo se dispersa. Entonces no se logran los objetivos que realmente buscan. Y nosotros estamos sirviéndole no a David, nosotros estamos sirviendo a Dios, a Jesús, al gran yo soy. Entonces eso no se nos debe olvidar. No se nos debe olvidar que nosotros estamos para servirle a Cristo y que Cristo ya pagó ese precio, que Cristo ya nos redimió, que Cristo ya hizo por nosotros todo lo que Él tenía que hacer. Todas las bendiciones que Él nos tenía que entregar, ya nos las entregó. Ya nos las entregó. Nosotros tenemos que ir adquiriéndolas, porque Él nos da todos los elementos básicos que están en este hermoso libro, que muchas veces no leemos, que muchas veces no estudiamos, pero que gracias a Dios ya nosotros tenemos un paso adelantado, porque vamos leyendo, vamos estudiando, pero eso lo debemos hacer con las demás personas que están a nuestro alrededor, para que ellas también sean salvas, para que ellas también puedan dar esa buena nueva, para que ellas también puedan ser útiles en las manos de Dios. Pues creo que hasta aquí llegó mi clase. Pues muchísimas gracias por este momento, muchísimas gracias por contar con ustedes, con su presencia, cualquier cosita que tengan para decirme, cualquier pregunta o algo que quieran agregar, algo que quieran decir, con mucho gusto. Yo sí quisiera decir 4 cosas que aprendí que no tenía ni idea, que aquí en esta enseñanza leyendo, no sé si recuerdan que un día les comenté que a mí me gustaba escuchar a otro leer la Biblia porque yo comprendía cosas que no comprendo cuando yo la leo. Y ahorita que, aunque yo leí toda la carta, la hermana también comenzó a leer la carta una por una, hubo 4 cosas que me llamó la atención. La primera, el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo es esclavo de Filemón y se le vuela a Filemón y se va para Roma y va a ver a Pablo. O sea que él no había nacido de nuevo. Interesante. Me llamó la atención. Y Onésimo era esclavo de Filemón, pertenecía a la iglesia que está en Colosas.
a la iglesia de Colosenses. Por eso usted lee Colosenses y ahí está Filemón y ahí está Onésimo dentro de la carta. Pero me llama la atención que Onésimo no había nacido de nuevo, y Pablo en la prisión, Onésimo nace de nuevo. No sabía eso, le soy sincero. Lo segundo, en el versículo 19 le dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ese versículo me acabo de dar cuenta, o sea, si alguien lo sabía, yo no. Estoy diciendo que yo aprendí eso hoy. Que Pablo le está escribiendo una carta solo para Filemón y le está diciendo: mijo, esto que le voy a decir nadie lo va a leer, solo usted y yo. ¿Qué? Que usted me debe a mí. No se le olvide que usted a mí me debe. No se le olvide la deudita que usted tiene conmigo y con Jesucristo. Así que, ¿sabe qué? Perdónele la deuda a él. Eso es secreto. O sea, ese versículo significa: recuerde aquí, le escribo yo con mi mano, que esto nadie lo sabe, usted me debe también. Lo tercero que aprendí es allá en un versículo en Proverbios, capítulo 14, 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es osteoporosis. Por eso las personas apacibles viven más. El energúmeno que la anda peleando con todo el mundo no. Pero me llamó la atención que la envidia es carcoma de los huesos. ¿Qué es la enfermedad carcoma de los huesos? Cáncer en los huesos y osteoporosis. Por eso, si usted llega a conocer a una persona con cáncer en los huesos, osteoporosis, le puede citar este versículo y decirle: hay que acabar con la envidia. ¿No es que eso muerde por dentro? Y se me viene a la mente que ese fue el primer pecado allá en el cielo. El diablo le tiene envidia a Dios y se quiere sentar en el trono y ser como Dios. Y lo cuarto que aprendí, mi hermana, no sabía que la tercera parte de los romanos era esclavo. Esa no me la sabía, y que él quiso ir allá a camuflarse entre los esclavos. Interesante, no lo sabía. Yo aprendí bastante hoy, 4 cosas que no sabía. ¿Alguien aprendió algo? No sé si alguien vio otra cosa. La hermana dio el permiso de hablar. ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién? Yo no puedo aportar nada porque me perdí casi toda la prédica. Tuve que salir de urgencia porque mi amado tiene malestar estomacal. Hay que darle leche de pote. Y si no se sana, dele con el pote. ¿Qué más? ¿Alguien? Hermano David, viéndolo y escuchando todo, pues. No, a mí no, a la hermana Marelvis. Hermana Marelvis, viendo toda la exposición, todo lo que el Señor le ha dado, pues la felicito ante todo. Excelente mensaje. Sí, de hecho, pues, aprendemos eso acerca de Onésimo. Pues yo no sabía que él se le había escapado prácticamente de esa manera al cielo, ahí se pone Pablo, pero miramos de que cómo lo relacionó usted conforme a lo que es el perdonar, lo supo trazar de esa forma. De hecho, Dios me dio una cita donde, para resaltar ahí donde está el Salmo 24, donde dice: ¿y quién subirá al monte de Jehová limpio de manos y el puro de corazón? La felicito, estoy sin palabras, y que siga dándole, que tiene mucho de que dar, mi hermana, tiene un potencial que tiene que aprovecharlo, todo lo que el Señor le dé a través de su espíritu, recopílelo y enséñale, abra su boca, porque